La siguiente parte de la entrega del estudio económico financiero, que son los estados financieros pro forma. En esta ocasión vamos a ver lo que es el estado de pérdidas y ganancias, estado de resultados, que nos arrojará los flujos netos efectivo. Para poder llegar a los flujos netos efectivo, antes tendríamos que llevar a cabo una serie de acciones para poder completar esta entrega o este estado financiero pro forma. Se les llama pro forma porque aún no estamos operando y estamos simulando cuáles son los datos que vamos a trabajar en nuestra empresa a partir del estudio de mercado, a partir del estudio de los costos de maquinaria y equipo que requerimos y a partir de una serie de datos que previamente ya hubimos calculado. Entonces vamos a utilizar una plantilla como esta, que se las voy a subir a plataforma para que ustedes la tengan disponible. Si se fijan, esta misma parte es lo mismo que ya habíamos visto en la primera sección del estudio económico financiero, que es la estructura de las inversiones. Vamos a suponer que lo que estamos vendiendo son tortillas de harina, por lo tanto, nuestra plantilla de estudio económico financiero se va a componer de una pestaña que es el presupuesto de inversión, una pestaña que es la estructura y fuentes de financiamiento, un presupuesto de ventas, un presupuesto de costos de producción, una pestaña de diversos tipos de costos, una pestaña de depreciación, de amortización, como tal los flujos netos de efectivo o el estado de resultados y el análisis de factibilidad financiera. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas pestañas, cómo las vamos a ir componiendo. Esta pestaña de la estructura y fuentes de financiamiento ya la vimos, por lo tanto la vamos a pasar. Únicamente mencionar que el costo total de la inversión equivale a 407,238.95 pesos, el costo total de la inversión, y que va a financiarse de la siguiente manera: con recursos propios, con préstamo de familiares, con un crédito Emprende Banorte con una tasa de interés anual del 12%, pagadera a 3 años, y me da mi cantidad total, que son los mismos 407,000. Por lo tanto, esta también sección ya la vimos, no vamos a detenernos más en ella. Y nos vamos a ir a la primera pestaña ya que vamos a ver el día de hoy, que es el presupuesto de ventas. Como les comentaba, vamos a suponer que esta empresa es una empresa de tortilla de harina y que vende 3 productos: tortilla de harina blanca, tortilla de harina de trigo y tortilla para buñuelo. Entonces, yo aquí ya estimé cuánto es que me llevo de cada uno de estos productos. Esta sección que nosotros estamos observando aquí, esta sección me dice qué cantidad voy a ponerle a mi tortilla para producir cierta cantidad, 1 kilogramo de tortilla de harina blanca. Entonces, por ejemplo, de harina me dice que necesito 75 kilogramos, 0.75 kilogramos, de agua 0.5 litros, de Royal 0.05 kilogramos, de sal y de manteca. Ya me está diciendo la cantidad que requiero y la unidad en la cual voy a utilizar esa medida para 1 kilogramo de tortilla. En este caso, esto es para 1 kilogramo de tortilla. Ese es el costo unitario de harina, costo unitario de agua, de Royal, de sal y de manteca. Por lo tanto, el costo de harina que yo voy a pagar por 3 cuartos de harina son 12.75, de agua 0.75, de Royal 0.06 pesos, de sal 0.05 y de manteca 3 pesos. Me da un total de 16.61. Este es mi costo únicamente de materia prima. Esto es para la tortilla de harina blanca. Para la tortilla de harina de trigo hacemos exactamente el mismo proceso, nada más que ahora pues va a cambiar, ahora sería harina de trigo. Y aquí me estoy fijando. Sí, estamos bien, harina y harina de trigo, estamos bien. Y también lo mismo haríamos para el costo del producto de la tortilla para buñuelo. Necesito harina, agua, Royal, dulce, manteca, huevo y vainilla. Y también me dice cuál es su costo unitario únicamente considerando materia prima. Y también tengo aquí los precios a la venta a los que voy a tener el kilogramo de tortilla de harina blanca,
de tortilla de harina de trigo y el kilogramo de tortilla para buñuelo. Entonces, lo que tengo que enseguida agregar es mi pronóstico de ventas. Y el pronóstico de ventas, si ustedes observan aquí, está en kilogramos, no en cantidad de personas, no en cantidad de familias, no en cantidad de viviendas, sino en kilogramos que vamos a vender. ¿De dónde vamos a obtener esta información? Perdón, esta información se obtiene del estudio técnico. En el tamaño del proyecto, ustedes ya estimaron de cuánto va a ser o cuánto es lo que planean vender en unidades de venta o en unidades de servicio de sus diferentes productos. Por lo tanto, esta información yo la obtuve del estudio técnico. Me dice que en el 2020 planeo vender de tortilla de harina de trigo blanca 3.744 kilogramos, de harina de trigo amarilla 2.995, de tortilla para buñuelo 749 kilogramos. Estas son mis cantidades que yo planeo vender únicamente en kilogramos. Pero si eso yo ya lo proyecto en pesos, que es también lo que es interesante poder calcular, entonces me voy a ir, mi presupuesto ya de ventas ahora en pesos, si ustedes observan aquí ya menciona pesos, ¿qué es lo que hago? Únicamente multiplico 12 por 6 por 52, 12 por 6 por 52 por E16 y E16 son los 25 pesos que tengo. A ver, déjenme ver este E16, 12 por 6 por 52. Bueno, aquí sería, es igual a lo que planeo vender en el 2020, esto por la cantidad a lo que lo voy a vender. Y aquí también sería, es igual a lo que planeo vender en 2021 por los 25 pesos a los que planeo dar la tortilla. Y en el 2022, el presupuesto de ventas del 2022, perdón, aquí me voy a poner, es igual a lo que planeo vender en el 2022 por los 25 pesos. Y también para el 2023, lo que podemos hacer aquí es únicamente fijar el valor de los 25 pesos y únicamente arrastrar. Y si observamos aquí para las tortillas de harina de trigo, es exactamente lo mismo. Serían los 2.995 kilogramos por los 28 pesos que planeo vender las tortillas de harinas de trigo. 3.040 por los 28 pesos y así sucesivamente. Para la tortilla de buñuelo pasa lo mismo. Entonces yo tengo aquí que voy a multiplicar los 749 kilogramos que planeo vender por el costo que tiene el kilogramo de tortilla. Ahora, ya tengo aquí en este caso yo voy a hacer una proyección a 4 años. Si ustedes hicieron su proyección a 3 años en su presupuesto, en su pronóstico de ventas, o lo hicieron a 4 años o lo hicieron a 5, van a tener aquí tantos años como proyección hicieron. Entonces, en mi caso, yo hice una proyección a 4 años. Al final, ya que tengo lo que voy a vender de tortilla de harina de trigo, de harina blanca y de buñuelo, lo que hacemos aquí es una simple suma para estimar entonces cuánto es lo que vamos a vender en el año 2020 por la suma de tanto de tortilla de harina de trigo, de tortilla blanca y de tortilla para buñuelo. Esto es lo que yo planeo vender en el 2020, 199.929.60 pesos por la suma total de mis 3 productos de tortilla. Bien, con esto tenemos y completamos nuestro presupuesto de ventas. Ahora vamos a estimar nuestro presupuesto de costos de producción. Los costos de producción es lo que me cuesta a mí hacer un kilogramo de tortilla de harina. Entonces, aquí vamos a estimar cuánto me cuesta producir ese producto o servicio. Y volvemos a poner nuestro pronóstico de ventas. Si ustedes observan, el pronóstico de ventas es exactamente el mismo que tenemos acá. Por ejemplo, vemos que en el 2020 voy a vender 3.744 kilogramos de tortilla blanca, que son los mismos que tengo acá. Entonces, esta información simplemente la copiamos a esta hoja y voy a tener abajo lo que sí es ya mi presupuesto de costos. Si ustedes observan, dice ahí en pesos. Entonces, ¿cuánto me cuesta producir un kilogramo de tortilla de harina blanca?
Y lo que me está, esta cantidad que estoy obteniendo, ¿cómo la voy a obtener? Voy a multiplicar los 3.744 kilogramos que planeo vender en el 2020 y los voy a multiplicar por lo que me cuesta producir la cantidad de 1 kilo de tortilla de harina blanca por la celda E9. Si se fijan, me voy a regresar a esta otra hoja y observen que aquí dice D6, que es la cantidad que planeo vender por la hoja de presupuesto de ventas E9 y la hoja de presupuestos de presupuesto de ventas E9 me dice que son 16.61, que es lo que habíamos calculado que me iba a costar producir en cuanto a materia prima 1 kilogramo de tortilla de harina blanca. Entonces tenemos aquí ya el costo y lo mismo hacemos para la tortilla de harina de trigo y para la tortilla de buñuelo. Esto lo vamos a arrastrar para los 4 años que estamos pronosticando. Entonces aquí aumenta poquito, ¿por qué? Pues porque también está aumentando la cantidad de tortillas que estoy vendiendo por año. Al final vamos a tener otra vez una sumatoria y esa sumatoria me representa el total de producto que voy a estar, o más bien el total de costos que voy a estar asumiendo por producir tortilla de harina blanca, de harina de trigo y tortilla para buñuelo. Y lo mismo vamos a calcular para los 4 años. Lo que hacemos aquí es únicamente hacer la suma de lo que me cuesta producir estos 3 tipos de tortilla. Después nos vamos a ir a otro tipo de costos. Otro tipo de costos que tenemos son costos de administración. Esos costos de administración, son diferentes tipos de costos de administración, de producción y de comercialización. Entonces, en los costos anuales de producción están incluidos los servicios públicos, agua, luz, teléfono, gas, etcétera, la renta del local, los sueldos y salarios, estos van a ser específicamente de oficina, los gastos de oficina como son papelería, tóner, plumas, libretas, hojas, etcétera. Y voy a poner también aquí otro tipo de gastos que a lo mejor puedo tener respecto a la administración, a lo mejor cierta decoración, a lo mejor otros gastos que no se previeron. Entonces, aquí, si ustedes observan en la parte superior, ya puse cuáles fueron mis gastos mensuales de administración por mes. Es decir, de servicios públicos yo voy a gastar 1,200 por mes. ¿De dónde vamos a obtener esta cantidad? Nuevamente, la vamos a obtener del estudio técnico en donde tenemos las materias primas e insumos. En los insumos, recuerden que hicimos una tabla donde teníamos agua, luz, teléfono, internet, gas, si necesitábamos gas, etcétera. Entonces como yo estoy planeando gastar 1,200 pesos en luz, agua, teléfono, internet y gas, que es lo que yo requiero para mi proyecto. Si ustedes no requieren gas y no requieren internet, no tienen que poner ese concepto en los insumos. Entonces, tenemos aquí gastos por servicios públicos de 1,200 por mes. De renta de local, yo estoy rentando un local y la renta me cuesta 3,000. Si no tenemos renta, esta la vamos a dejar en blanco. Sueldos y salarios únicamente de oficina. Esta información la vamos a obtener también del estudio técnico en la sección de recursos humanos. Estimamos qué cantidad de personal requerimos y si hay personal de oficina, entonces lo que tengamos que pagar a esas personas de oficina lo vamos a poner en sueldos y salarios. Gastos de oficina los vamos a poner como 800 mensuales y otros gastos de 1,000. Esos otros gastos ustedes pueden hacer un cálculo estimado de qué posibles gastos pudieran tener y también la cantidad que van a agregar en esos tipos de gastos. Entonces aquí en los servicios públicos, ¿qué es lo que hacemos? Pues únicamente sería multiplicar mis servicios públicos que yo voy a destinar por mes y los multiplico por 12 por los 12 meses que voy a operar. La renta del local sería exactamente lo mismo, los sueldos y salarios igual, los gastos de oficina igual, 10,000 por 12 menos B27. Así, lo que pasa es que aquí en los sueldos y salarios están combinados, pero ustedes hagan el cálculo como ustedes ya se les haga más sencillo.
Gastos de oficina, estimamos cuánto vamos a gastar en gastos de oficina y en otros gastos igual, y lo que tenemos aquí es únicamente la sumatoria de mi total. Ahora, aquí estoy multiplicando estos costos de servicios públicos y les multipliqué por 1.035 porque estoy suponiendo que los gastos que yo hago en el 2020 no van a ser los mismos en el 2021 porque pues a lo mejor hay inflación, los costos aumentan, etcétera, y por lo tanto estoy multiplicando por un factor. Este factor puede ser la inflación, chicos. Entonces, si ustedes ya tienen el valor de la inflación, pueden multiplicarlo por si por ejemplo la inflación fuera del 6%, entonces sería por 1.06. Yo estoy suponiendo que aquí la inflación es del 3.5%. Y así lo hacemos también para el 2022 y para el 2023. Nuevamente estamos haciendo la proyección a los 4 años. Si desde el presupuesto de ventas estamos proyectando a 4 años, entonces todas nuestras proyecciones van a ser a 4 años. Continuando con los diferentes costos, tengo costos anuales de producción y aquí los que voy a considerar son los sueldos y salarios únicamente del área de producción. Entonces, si yo tengo a 2 personas que están en el área operativa, entonces esos costos de mano de obra los voy a estar incluyendo en los costos anuales de producción. Nuevamente, ¿esto de dónde lo podemos obtener? Lo vamos a obtener de los sueldos y salarios que estimamos en el estudio técnico. Y también tenemos costos anuales de comercialización. Los costos anuales de comercialización en este caso yo los voy a subdividir en promoción y publicidad y costo por el transporte de mercaderías o mercancías. Entonces yo voy a suponer que voy a repartir mis tortillas de harina en tiendas, en taquerías, etcétera, y entonces voy a estar repartiendo y me va a costar, tengo costos de comercialización o de gasto de gasolina por el transporte que estoy utilizando de 5,200 anuales. Y los costos de promoción y publicidad también yo hice un estimado. Voy a suponer que cada año voy a regalarles algo a mis clientes, plumas, o calendarios, o vasos, etcétera. Lo que yo planeé regalar o lo que yo planeo gastar en costos de promoción y publicidad, los voy a incluir aquí. Y también por año lo que estamos haciendo es multiplicándolo por una tasa de inflación y me está dando estas cantidades para tratar de hacerlo lo más acercado a la realidad. Igual hago la sumatoria total de mis costos de promoción y publicidad y de transporte y estimamos aquí nuestros costos de comercialización. Ahora, algo también aquí que olvidé agregar yo en mi tabla y que ustedes sí lo pueden hacer es que a lo mejor tenemos una persona específica para repartir, para hacer la repartición de mercancías y entonces aquí tendría que poner también los costos de comercialización por pagarle a esa persona que esté llevando a cabo las actividades de la venta. O igual si yo tengo agentes de ventas, también lo puedo poner aquí como los bonos o el pago que estoy haciendo a esas personas que son encargadas de venta. Bien, entonces con esto terminamos lo que es la parte del presupuesto de ventas, el presupuesto de costos de producción y los costos varios que podemos tener por la operación de nuestro proyecto de inversión. Vamos a continuar en adelante con la depreciación, amortización, el cálculo de los flujos netos de efectivo y la evaluación financiera.